Bueno, pues después de haber consultado con mis guías y de haber barajado, estas son las 12 cartas que me han salido para los siguientes 12 meses del mes de 2025 para España. Enero. En enero, la carta del loco. La carta del loco en enero de 2025 en política nos habla de inicio de nuevas políticas o cambios bruscos, inesperados en el gobierno. Podría haber decisiones inesperadas y riesgos asumidos por los líderes políticos actuales. Si nos vamos a la economía, en 2025 Loco nos dice que en enero habrá un comienzo incierto con posibles inversiones innovadoras, pero con mucho riesgo. Es posible que en enero se tomen medidas económicas inusuales, inesperadas. En enero, en el tema de la corrupción, que es algo que está muy presente actualmente en España, el Loco habla de casos anteriores de corrupción que empezarán a salir a la luz y sorprenderán a muchos, dejarán a muchos con la boca abierta. Bien, nos vamos al mes de febrero con la papisa, que aquí en este tarot se le llama la consultante, también se le puede llamar la sacerdotisa. En el mes de febrero, esta carta nos habla de que en política el enfoque se desplazará hacia la intuición y la sabiduría. Eh, Puede que haya una mayor influencia de figuras femeninas en el mes de febrero en todo lo que tiene que ver con la política. En economía en España, en febrero, eh, habrá un enfoque más conservador y más reflexivo en las decisiones económicas que se vayan a tomar. En el tema de la corrupción, que es un tema que lo voy a tocar en todos los meses, porque le preocupa mucho a los españoles, a la gente, pues esta carta nos habla de que en febrero habrá investigaciones y descubrimientos que ya empezaron en enero y revelaciones todavía más sorprendentes que en enero. Bien, nos vamos al mes de marzo con la carta del emperador. Esta carta nos habla en marzo, en todo lo que tiene que ver con la política española, habrá un periodo de liderazgo fuerte y decisiones que se tomarán firmes. Aquí hay una autoridad. En marzo hay alguien, puede ser el rey de España, eh, que va a hacer que se consoliden las estructuras del poder. O puede ser un nuevo presidente del gobierno en marzo. Ambas cosas pueden ser. Aunque los cetros los suelen llevar los reyes. Por lo tanto, pienso que el rey de España en marzo va a tomar alguna decisión o va a hacer algún anuncio importante. En economía, esta carta del emperador habla de que habrá estabilidad y crecimiento gracias a una gestión sólida y disciplinada que van a hacer todos los grupos políticos, en concreto y sobre todo uno de esos grupos políticos. Y en el tema de la corrupción, en marzo habrá mayor control y supervisión para prevenir actos corruptos. Se van a hacer unas estrategias rígidas para intentar frenar los nuevos equipos políticos, los nuevos gobiernos que se formen. Se van a hacer en marzo algún tipo de medida extraordinaria para frenar la corrupción. Bien, nos vamos al mes de abril y aquí nos vienen los enamorados. La carta de los enamorados, que aquí también se le llaman los dos caminos. Bueno, en abril los enamorados en política nos habla de una posible coalición o una alianza política. En marzo en política habrá decisiones importantes que afectarán al país, a España. En economía, esta carta habla de que habrá nuevas asociaciones comerciales y contratos y que se buscarán acuerdos y beneficios muy importantes como nunca se han hecho en España. Y el tema de la corrupción en el mes de abril, pues esta carta indica de que habrá decisiones éticas y dilemas morales que van a salir a la superficie. Bien, nos vamos al mes de mayo con la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Bueno, en política esta carta, la rueda siempre habla de cambios de movimiento, obviamente, ¿no? Y en política, en mayo, la rueda de la fortuna habla de cambios significativos y giros muy inesperados en la política con
posibles elecciones. O sea, es posible que haya nuevas elecciones en mayo. En economía, esta carta habla de fluctuaciones en los mercados. Habrá en España fluctuaciones en mercados, quizá porque tenga que ver con las nuevas elecciones que vaya a haber, porque siempre que hay elecciones, como pasa en Estados Unidos, ahora con Donald Trump y demás, siempre la bolsa sube o baja, más bien baja, por miedo a invertir y demás. Entonces, en el mes de mayo, esta carta dice que en España habrá fluctuaciones en los mercados de la bolsa y demás, y se va a experimentar poco a poco un crecimiento importante comparado con otros años, ¿vale? La corrupción en mayo, pues esta carta habla de que algunos casos de corrupción van a empezar a resolverse, algunos que estaban parados o que se amparaban en leyes extrañas, se defendían con la justicia, pues en mayo van a resolverse algunos casos que estaban ahí como enquistados. Bien, nos vamos al mes de junio con la fuerza, la fortaleza o la fuerza. Bien, esta carta nos habla en junio. En política habrá un periodo en junio de determinación y valentía en toma de decisiones. Se van a enfrentar a desafíos nuevos, pero los políticos que lo hagan lo van a hacer con energía. Va a haber una persona, sobre todo, con barba, veo una persona con barba, con corpulencia, bueno, es bastante fuerte, pero sobre todo su fortaleza está en su interior. En economía, en el mes de junio, esta carta habla de recuperación y fortalecimiento en muchos sectores clave de la economía española y empezará a haber confianza en los mercados. Esta carta en corrupción en junio habla de que habrá esfuerzos concertados que ya se comenzó antes, como he dicho, para erradicar la corrupción. Habrá operaciones muy importantes para limpiar todo aquel que cometa corrupción. Bien, nos vamos al mes de julio. La estrella, que también aquí se le llama el astro. Bueno, la estrella en el mes de julio en política habla de optimismo y esperanza en España por las posibles reformas inspiradoras que se van a empezar a crear, sobre todo en el mes de mayo, junio, y ya en julio se va a empezar a ver. En economía, esta carta habla de buenas perspectivas económicas, sobre todo con un enfoque que se va a hacer enfocado en la innovación y la sostenibilidad, la naturaleza, energías nobles y demás. En corrupción, esta carta nos habla que en el mes de julio va a haber muchos esfuerzos y transparencia para que el pueblo empiece a confiar por fin, el pueblo español, en los políticos. Pues vamos a agosto, la Torre. La carta de la Torre en política nos habla de que va a haber un evento inesperado en el mes de agosto que va a causar una turbulencia en España. Posibles cambios drásticos que va a haber en España después de esta crisis o un evento inesperado que va a ocurrir, que no podría definirlo si tiene que ver con una catástrofe o tiene que ver con algo político. Lo dejo ahí, ¿vale? En economía va a haber impacto de eventos imprevistos y periodos en agosto que hay que reajustar y recuperar la economía que ha estado tan afectada en España. En la corrupción, grandes escándalos van a sacudir en el mes de agosto en la nación española, en España. Pero será como los últimos para haber una purificación, una renovación con el tema de la corrupción en España. Nos vamos a septiembre con la Carta de la Justicia. En política, esta carta nos habla de un enfoque nuevo que va a haber en temas de justicia y que se va a implementar nuevas leyes y regulaciones que se venían esperando hace mucho tiempo y algunas nuevas que van a sorprender para bien a muchísimos. A muchos les van a dejar con la boca abierta. En economía, esta carta habla en septiembre de un ajuste de políticas económicas que van a asegurar o van a dar un equilibrio sobre todo a las personas más desfavorecidas, y en el tema de la vivienda va a haber un gran cambio. Y en corrupción va a haber procesos judiciales, comienzan ya en este mes, en septiembre, procesos judiciales, y ya va a haber consecuencias
para los implicados de corrupción en España. Nos vamos al mes de octubre con la Carta del Ermitaño, que aquí también se le llama el Anciano, en esta versión del tarot. En política, esta carta habla de que en el mes de octubre en España va a haber un periodo de introspección, de meditación de todo lo que ha pasado, tanto con la Dana, con la corrupción, con las crisis económicas, y los líderes políticos en el mes de octubre van a hacer reflexiones profundas para tomar acciones futuras para que no vuelvan a ocurrir cosas que han ocurrido en España en los últimos años. En economía, esta carta nos habla de que va a haber cautela en las decisiones económicas y se van a buscar soluciones a largo plazo, pero para que sean duraderas. Porque a veces a corto plazo solucionan algo, pero muy pequeño, y no solucionan el gran problema. En corrupción, en el mes de octubre, esta carta habla de investigaciones profundas y exhaustivas y esfuerzos para descubrir la verdad oculta. Nos vamos al mes de noviembre ya con la carta del mundo, The World, el mundo. Bueno, esta carta en el mes de noviembre en política nos habla de que va a haber una culminación de esfuerzos y logros muy significativos. Este va a ser un periodo para España en política en el mes de noviembre, un periodo de gran éxito, renacimiento y aplausos por todo el esfuerzo que ha hecho el nuevo equipo político. Y en el mes de noviembre, esta carta, hablando de corrupción, habla de resolución de casos importantes y un establecimiento, por fin, de un sistema transparente de los políticos. Y vamos ya al último mes, en la última carta, a diciembre, con la carta del Sol, que es la mejor carta del tarot. En política va a haber en diciembre, por fin, un periodo de claridad y de éxito en todos los campos políticos de España. Va a haber logros notables que van a marcar la historia de España incluso. Daros cuenta que el 2025 sumado pues da un 7, que es un número cabalístico de perfección, de divinidad, de la presencia del yo soy, de Dios. Por tanto, va a haber un crecimiento en economía y en prosperidad muy importante en España en el mes de diciembre de 2025. Y en temas de corrupción, en diciembre, pues habrá una reducción significativa de la corrupción y empezará a notarse mayor confianza del pueblo español en las instituciones.